Jóvenes, buenos días. Les saluda nuevamente su profesor de inglés, Edgar Méndez. Hoy, por medio de su libro de texto Stopwatch, volumen número 6, nos vamos a dirigir a la página número 30. Nos toca lo que es tocar el tema de la gramática y lo vamos a hacer por medio de esta sugestión que se nos ofrece. Vemos que la página tiene un esquema de un buscador web en el cual se están buscando inventores. El título dice 9 Facts About Amazing Flying Machines. 9 factores o aspectos de las asombrosas máquinas voladoras. En el número 1 tenemos a Nikola Tesla, inventor conocido por ustedes en las clases que han recibido. Tenemos también una referencia acerca de los drones, su utilización de los drones que han sido desde uso militar hasta uso civil, naves espaciales, uno de los hombres más ricos del mundo, Sir Richard Branson, un señor inglés. Nos habla también de una máquina o de un prospecto de una máquina voladora o un avión que es un prototipo para lo que son vuelos comerciales hacia el espacio. Una alianza en lo que es la firma de Sir Richard Branson, que es Virgin Galactic. Y tenemos también un tema, un cuadro sinóptico en el Did You Know, en la parte de hasta abajo, donde dice over 700 tickets have been sold for future suborbital flights. Each ticket cost $250,000. Bueno, ¿qué queremos llegar con esto? Dice el enunciado: read the text. Which inventor is the oldest? ¿Cuál es el inventor? Por medio de leer el texto, es el más viejo de lo que estamos hablando. Por lógica y entendimiento, como vamos viendo la cronología de cómo va evolucionando el texto, vemos que empieza desde 1898 Nikola Tesla con el aporte del primer control remoto, el sistema de control remoto, hasta lo que son naves aeroespaciales. Todo comienza por la idea de do it yourself, desde lo que son aparatos hasta spacecrafts, lo que son naves espaciales. Al encontrar o referirnos con la pregunta que nos hace el enunciado 1, vemos entonces que Nikola Tesla es, en esta página o en esta sugerencia, es el inventor más viejo de lo que estamos hablando. Vamos a pasar a la página número 30. Como vemos en el enunciado, dice subraye la voz pasiva o la forma de la voz pasiva en el texto. Al decir el texto se refiere al texto que leímos de los inventores en la página número 30. Yo investigué un poco, honestamente es muy similar el término gramatical del active voice y el passive voice, tanto en español como en inglés, y voy a hacer una breve lectura de lo que estamos hablando. Dice que la voz activa es un tipo de voz gramatical por medio de la cual se conjuga el verbo de modo tal que el sujeto realice, ejecute o controle la acción del verbo, es decir, sea un sujeto agente. Por el contrario, dice, la voz pasiva es aquella en la que el verbo posee un sujeto que padece la acción, es decir, es un sujeto paciente y no la realiza, ejecuta o controla como ocurrió en el caso de la voz activa.
Esto nos va a ayudar a refrescar lo que el texto gramatical nos quiere decir. Aquí hay ejemplos de lo que es la voz activa y la voz pasiva. El mismo efecto tanto en español, en la gramática en español, ocurre en la gramática en inglés. Dice, en la voz activa, el ejemplo 1, los niños rompieron el vidrio. En este caso, el sujeto, los niños, por así decirlo, es el sujeto dominante de la acción. Utiliza el verbo de una forma dominante. En el caso de la voz pasiva, es por el contrario. El vidrio fue roto por los niños. En este caso, en la voz pasiva, el vidrio se vuelve el sujeto. No es precisamente los niños como ocurre, sino que en términos más básicos quiere decir que la voz activa es cuando aplicamos un concepto utilizando a una persona de primero o un objeto de primero con una finalidad, mientras que en la voz pasiva hacemos la inversa. Decimos lo que ocurrió o lo que está ocurriendo y por último dejamos al sujeto. Vemos el número 2. El profesor felicita al alumno. En la voz pasiva, el alumno es felicitado por el profesor. Obviamente en la pantalla les aparecen los demás ejemplos, nos van a servir para el futuro. Veamos un ejemplo entonces de lo que nos pide el enunciado 2, la voz pasiva. En el ejemplo número 2, donde nos habla de los drones, dice, drones are also known as unarmed aerial vehicle. Sus siglas en inglés, they were developed after World War II and have been used by military forces since then. Nowadays, drone DIY kits are sold on the internet so that people can build their own UAVs at home. Dice que los drones son también conocidos como vehículos aéreos desarmados. Ellos fueron desarrollados después de la Segunda Guerra Mundial y ahora son utilizados por las fuerzas militares desde entonces. Hoy en día los drones se venden en kits de do it yourself, de hágalo usted mismo, en el internet. Y la gente puede construir su propio vehículo desarmado en su casa. Esta es la traducción de esto. Debemos de buscar la voz pasiva. Según la referencia, dice que la voz pasiva en este bloque sería have been used. Have been used. Esta es la voz pasiva. Fueron usados por las fuerzas militares. No ocurrió como las fuerzas militares los usaron, sino que fueron usados por las fuerzas militares. Más o menos esto es un ejemplo de lo que es la voz pasiva. Luego en el enunciado 3 tenemos un ejercicio similar a lo que se nos pidió en el anterior. Dice, read the headlines. Las headlines son los titulares principales. Write A if the verb is in the active form or P if it's in the passive form. Nos dice que pongamos A si el verbo se encuentra en una forma activa y le pongamos P si se encuentra en una forma pasiva. En este caso, en el número 1, el quadcopter crashed near Greenville School.
Nobody was injured. ¿Cuál es el verbo aquí? Injured. Ninguno fue lastimado. En este caso, el verbo está después de lo que ocurrió, como lo vimos en el ejemplo de las líneas de colores donde nos hacía la diferencia entre el verbo dominante o el verbo al final. En este caso sería P, es pasivo. Veamos el siguiente. Dice, NASA announces partnership with Virgin Galactic. ¿Cuál es el verbo en este caso? Está acompañado del sujeto y el announces. El anuncio. Yo anuncio, tú anuncias. Quiere decir que en este caso es un active. Se encuentra activo. En el siguiente. Why Nikola Tesla was forgotten by history. ¿Cuál es aquí el verbo? Forgotten. Es olvidar. Yo olvido, tú olvidas. Quiere decir en este caso que es pasivo. Seguimos al otro. Dice, I was given free tickets for Spaceship Two, says Stephen Hawking. En este caso, hay un sujeto que está nombrado que es Stephen Hawking. Se encuentra al final de la acción que realizó. No es en este caso el sujeto por medio del verbo el que predomina la acción. En este caso entonces es pasivo. Amazing tweets, Sir Richard Branson have over 7 million followers on Twitter. Este es simplemente un anuncio, es un tweet asombroso. Sir Richard Branson has over 7 million followers on Twitter. En este caso quiere decir que es activo también. Y por último, Amazon reveals plans for delivery drone. Amazon revela los planes por utilizar drones para su entrega o las entregas. En este caso, el revelar es el verbo, Amazon el sujeto, entonces esto es un activo. En el número 4, vemos que ahora nos cambian por completo la temática. Dice, complete the sentences with the passive form of the verbs. Que completemos las oraciones con la forma en pasado de los verbos, dice. En este caso vamos a ver la oración número 1. En la oración número 1 tenemos que leer primero el cuerpo por completo y ver qué es lo que empata correctamente en el espacio en blanco. Dice, some great inventions and product innovations, tenemos el espacio, by people during their leisure time. En este caso, según lo que recomienda la escritura, sería are made. Are made. El número 2. Many do-it-yourself fans, el espacio, at market space, special designs, places that provides tools and materials for people who want to build things. El que se puede, o más bien dicho, el que le da sentido a esto, sería, pueden ser encontrados, que sería entonces, can be found, o en este caso can be found, porque estamos hablando que es de un tiempo, es un tiempo en pasivo. Found. Luego vemos el número 3. Nowadays, drones, el espacio en blanco, by the American government to protect wildlife.
En este caso, el que más se asemeja a lo que nos pide sería are being used. Are being used. Número 4. En este nos dice an aircraft to launch small satellites. El espacio by Virgin Galactic. El número 4 sería has been developed. Has been developed. Desarrollados, y en este caso es usados. According to NASA, a human mission espacio to Mars in the mid of 2030. Aquí sería entonces will be sent. Will be sent. Para que respondamos esto, se los respondí porque la verdad la gramática es bastante difícil. Créanme que uno se prepara un poco, bueno, o se prepara lo suficiente para poder dar la clase, pero en la gramática, como trato la manera de hacerlo más fácil de explicar, cuesta un poquito y uno tiene a veces un poco de materiales extras para poderlos ayudar. Créanme que esto lo busqué para poder darle el sentido más correcto a las oraciones, para que ustedes puedan tener el conocimiento total de lo que la oración quiere decir o cuál es la forma pasiva del verbo. Las pueden traducir más adelante para que ustedes le encuentren sentido. El número 5 va a ser su tarea. Obviamente solo necesitaría que por medio de la plataforma Classroom ustedes me envíen la fotografía de lo que van a hacer. El número 5 dice match the items in the columns to write sentences and the passive voice in your notebook. Solamente necesito que por favor lean los inventos que están del lado izquierdo y los enlacen con cada uno de los términos que se encuentran del lado derecho. Eso sería todo lo que necesito para lo que les estoy pidiendo de tarea. Por favor, considero prudente dejarles 2 días para que ustedes lo puedan realizar. Comprendo que hay otras clases que les van a quitar un poco más el tiempo y por eso les doy estos 2 días para que lo entreguen desde el momento en el que ustedes están viendo el video. Por el momento, jóvenes, esto sería todo. Cualquier duda, por favor, no dejen de comunicarse conmigo por medio de Classroom y estoy para servirles. Les deseo suerte. Hasta pronto.